qué le sirven las relaciones internacionales a la Ciudad de México? ¿Cómo sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad civil, academia y sector privado para la internacionalización de nuestra ciudad? ¿Es la Ciudad de México una ciudad global? Diálogos para una ciudad global es un espacio de encuentro democrático para debatir con personalidades de diversos sectores el lugar de la Ciudad de México en el mundo. Mi nombre es Armando López Cárdenas, soy director general del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal. La Ciudad de México en sí misma es internacional, es reconocida a nivel internacional, pero dadas las magnitudes que tiene la Ciudad de México, los alcances y la importancia que tiene tanto a nivel nacional como a nivel regional, pues evidentemente eso lo hace un punto de referencia a nivel internacional. Entonces eso crea que y necesita que la Ciudad de México sea, pues tenga un marco legal como un gobierno subnacional, que tenga un marco legal que le permita tener mayores y mejores relaciones internacionales. Si bien compite con las ciudades del interior de la República, la Ciudad de México compite con las ciudades de la región. Estamos hablando de las capitales de otros países, o en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues competimos con ciudades como Houston, como Nueva York, como Los Ángeles, como la misma Ottawa o Montreal, ¿no? O Vancouver. Y principalmente la Ciudad de México no puedes promocionarla simplemente como ven y hospédate en un hotel, sino es ven y visita la Ciudad de México y vive una experiencia única, diferente, inolvidable. Es como ahora las ciudades se están promocionando y la Ciudad de México tiene arte, tiene cultura, tiene deporte, tiene entretenimiento, tiene la infraestructura para hacer negocios, para hacer congresos y convenciones de nivel mundial. Entonces nuestra oferta tiene que ser una presentación y una promoción integral. La Ciudad de México, el gobierno del Distrito Federal, como administración pública de esta gran ciudad, tiene que ir modificando lo que mencionábamos anteriormente, ese marco legal y normativo. ¿Para qué? Para estar preparado a poder competir, compartir y aprender de otras ciudades, ¿no? Hay muchos ejemplos como el que hoy nos compete en el lado de este esfuerzo como ALAS, que bueno, vemos que están representadas alrededor de 7 ciudades de toda Latinoamérica y son ciudades grandes, chicas y medianas, pero que la necesidad de ese intercambio y de compartir esas experiencias y de que se concrete lo que ellos nos enseñan y que nosotros podemos ofrecerles, pues obviamente tiene que estar dentro de un marco mucho más dinámico, mucho más flexible dentro de cierta medida, pero sobre todo ad hoc, o sea, las circunstancias, ¿no? O sea, el aspecto de una globalización pues va ligada pues, a los resultados, y los resultados se tienen que ir acortando. Yo creo que nos tenemos que modernizar a lo que el mundo nos está exigiendo, ¿no? Esta evidente y cada vez más rápida internacionalización de ciudades como la Ciudad de México, que la Ciudad de México lo estamos viviendo día con día, eso requiere que haya instituciones con esa pues dinamismo que integre
otras facultades de otras. Eso es un replanteamiento bastante complejo. Creo que esta internacionalización y sobre todo esta globalización y toda esta innovación de la cual formamos parte y estamos inmersos, nos permite y nos va a permitir avanzar más rápido para que instituciones como el Fondo Mixto, como la misma Coordinación de Asuntos Internacionales, como las secretarías, se transformen con un enfoque obviamente local, por otro lado nacional, pero sobre todo internacional. Definitivamente hay muchos mecanismos. Creo que el gobierno, las secretarías, las entidades que formamos parte de la Administración Pública del Distrito Federal, tenemos que salir más, firmar más convenios, hacer más colaboración, insisto, enseñarles lo que nosotros hemos hecho bien y mal y aprender de ellos lo que han hecho. ¿Por qué? Porque hay esfuerzos muy importantes y todo se basa en tener una mayor comunicación, que tenemos los instrumentos tecnológicos para hacerlo. O sea, no hay pretexto para que estés conectado con tu homólogo de Nueva York, o tu homólogo de Chicago, o tu homólogo de Los Ángeles, o tu homólogo de Buenos Aires, y que le digas, oye, ¿cómo lo hiciste en esta ocasión? ¿O qué experiencia tuviste con tal y cual congreso? O quiero que vengas para que tu gente vea la riqueza cultural que tiene la Ciudad de México, ¿no? Que las mismas dependencias, secretarías e instituciones que forman parte de la administración pública no le tengamos miedo a internacionalizarnos. Claro, eso implica que el perfil de los servidores públicos esté capacitado. Eso implica que, perdón que regrese tanto al marco jurídico, pero es en lo que se basa la administración pública, esté actualizado y esté en constante modificación de acuerdo a las necesidades. Obviamente hay esfuerzos y hay proyectos donde necesita tanto el gobierno federal apoyo del gobierno local, como el gobierno local del gobierno federal, ¿no? Entonces, pero hablando de ciudades, creo que la ciudad es un aliado que ellos tienen de este lado y nosotros tenemos de ese lado, es la iniciativa privada. Dependiendo del proyecto, dependiendo del enfoque, dependiendo qué es lo que quieres promocionar, obviamente puedes sumar al sector académico, al sector específico. Si vas a promocionar a la Ciudad de México en el ámbito de la cultura, bueno, pues obviamente sumas a las representaciones de los museos o a los mismos museos como tal, o a las galerías o a los mismos artistas. Entonces es una mezcla de que ni solos el gobierno de la ciudad, ni el gobierno federal, ni la iniciativa privada deben ir a promocionar, sino debe ser en conjunto. ¿Para qué? Para sacar el mayor provecho posible y demostrar que exista esa interconexión y esa comunicación con todos los sectores. ¿Por qué? Porque se traduce, insisto, a una mayor derrama y el éxito del proyecto es mayor para todos. La Ciudad de México, a mi punto de vista, una de sus desventajas es que tiene todo para ofrecer. Y eso es complicado. Promocionar, presumir y sobre todo explicar. ¿Por qué? Porque los números en esta ciudad son muy grandes. Estamos hablando de que tienes 200 museos, cuando menos, que tienes 4,000 restaurantes de cierta categoría y de cierto tipo de servicio,
pero yo creo que todavía es más complicado explicarles y decirles, pues de los 186 países que hay en el mundo, en la Ciudad de México puedes encontrar mínimo 150 tipos de cocinas, que tenemos sí, es una ciudad grande, tiene una población de 8.5 millones de habitantes, una zona conurbada de 21, 22. Pero insisto, creo que lo difícil para promocionar la Ciudad de México es cómo explicar tanta oferta que tenemos. Eso es algo que nos hemos enfrentado, eso es algo que te voy a poner un ejemplo. O sea, la Ciudad de México, llegamos a un festival de comida. La Ciudad de México, sí, pues tiene excelentes restaurantes de comida mexicana, pero tiene excelentes restaurantes de comida, de cualquier tipo de la comida mexicana que puedes encontrar en variedad. Pero también encuentras comida africana, comida del sur de Asia, comida del norte de Europa. Esa diversidad, ese gran oferta que se tiene, también tiene una complicación para poder promocionarlo, ¿no? Entonces se tiene que ir pues, especializando y enfocando dependiendo pues quién es tu contraparte o qué es lo que quieres promocionar, ¿no? Yo soy Armando López Cárdenas. Esto es Diálogos para una Ciudad Global.